Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Curiosidades. En este video te hablaremos sobre uno de los personajes más infames, odiados y menos conocidos del cristianismo. Nos referimos a Judas Iscariote. ¿Quién fue realmente este discípulo? Conócelo más a fondo gracias a los datos que de él sacaron tanto Jasón como Eliseo en sus viajes a la Palestina del siglo I. Jasón, como era de esperarse, lo menciona en el primer caballo de Troya, cuando éste lo describe cómo era físicamente. Cuando lo vio, permaneció como hipnotizado, contemplando a aquel individuo flaco y larguirucho, de algo más de 1,70 m de estatura y cabeza pequeña. Su nariz aguileña destacaba sobre una piel pálida, casi macilenta, dándole el clásico perfil de pájaro que Jasón había estudiado en la clasificación tipológica de Ernest Kretschmer, el gran psiquiatra que se hubiese sentido muy satisfecho al saber que su definición del tipo leptosomático coincidía de lleno, en este caso, con el temperamento esquizotímico de Judas: serio, introvertido, reservado, poco sociable y hasta esquinado. La verdad es que conforme fue conociendo el carácter de este hombre, Jasón se percató que se trataba en realidad de un gran tímido, que no había tenido oportunidad de desarrollar su inmenso caudal afectivo. Su cabello negro, fino y abundante, contrastaba con su rostro prácticamente imberbe. En el vestir, Jasón nos dice que en su túnica, en lugar del simple cordón o ceñidor, iba sujeta por la cintura con una hogaraj o faja oscura, de la que había extraído aquella pequeña bolsa de cuero. Al parecer, por lo que pude ir verificando, la mencionada faja servía sobre todo para guardar el dinero o pequeños objetos, amén de las armas. Judas portaba una pequeña espada sujeta en su costado derecho. Un hecho que se menciona en este primer caballo de Troya es el que se produjo cuando María, la hermana de Lázaro, lavó los pies de Jesús con sus cabellos y un carísimo perfume que molestó a Judas Iscariote y que provocó de éste duras críticas a la mujer. Y por ello habló con Andrés en un tono alto para que todos le escucharan lo siguiente: ¿Por qué no se vendió este perfume y se donó el dinero para alimentar a los pobres? Debes hablar con el maestro para que la reprenda por esta pérdida. Jesús, que estaba cerca, le oyó y le contestó lo siguiente: Dejadle en paz todos vosotros. ¿Por qué le molestáis por esto, si ella ha hecho lo que le salía del corazón? A vosotros que murmuráis y decís que este ungüento debería haber sido vendido y el dinero dado a los pobres, dejadme deciros que siempre tenéis a los pobres con vosotros, para que podáis atenderles en cualquier momento en que os parezca bien. Pero yo no siempre estaré con vosotros, pronto voy a mi Padre. Jasón revela que luego de esto Judas Iscariote había caído en un impenetrable silencio. Sus ojos asustaron a Jasón, destilaban un odio sordo y contenido. Saltaba a la vista que había tomado aquellas palabras de Jesús como un reproche personal e, indudablemente, se había sentido ridiculizado ante los demás. En opinión de Jasón, debió ser a raíz de aquel incidente cuando el traidor comenzó a tramar su venganza contra el Galileo. Jasón también manifiesta que nunca llegó a saber con exactitud cuáles fueron sus verdaderos sentimientos. En algunos momentos le pareció notar en su rostro signos evidentes de desacuerdo y repulsión. Según Jasón, las motivaciones que empujaron a Judas a traicionar a Jesús no fueron como se insinúan en los evangelios, las del dinero. Para un hombre como él, la consideración de los demás y la vanagloria personal estaban muy por encima de la avaricia.
Un ex saduceo le dijo a Jasón que eran muchos los que sabían que Judas, el Iscariote, no compartía la forma de ser y de actuar del maestro. Según las averiguaciones de ese saduceo que se hizo amigo de Jasón, durante el Martes Santo, Judas celebró una reunión con algunos de sus amigos y parientes. Entre los primeros se hallaban saduceos, íntimos de la familia de su padre, y fueron estos los que le animaron a dar el paso que fatídicamente acababa de dar. El Iscariote le había dicho que, después de mucho meditar, había llegado a la conclusión de que su permanencia en el grupo de Jesús había sido un error. ¿Por qué?, le interrumpió Jasón, ardiendo en deseos de conocer las verdaderas razones que habían empujado a Judas. Según dijo, el maestro era solo un idealista, un soñador bien intencionado, pero no el esperado libertador de Israel. Y añadió que su obsesión era encontrar el modo de retirarse de aquel movimiento de una forma satisfactoria. Esta confesión de Judas fue hábilmente aprovechada por los saduceos, que envolvieron su corazón asegurándole que su renuncia sería muy bien acogida por los dignatarios sacerdotales. Y llegaron a prometerle incluso grandes honores y un reconocimiento público, suficiente como para elevar su prestigio entre los hebreos y borrar esa desafortunada asociación con los pocos ilustrados galileos. Aquella trampa fue la perdición de Judas. Conociendo su agudo sentido del ridículo y su irrefrenable ambición, las promesas de honores, dignidades y reconocimientos públicos desencadenaron irreversiblemente su ya antigua decisión de desertar del grupo de Jesús. Curiosamente, y cree Jasón que este punto es de suma importancia, Judas no pensó en el oro a la hora de vender a su maestro. Eso fue una mera consecuencia. Puestos a pensar con objetividad, ¿qué podían importarle las 30 monedas de plata cuando él justamente era el tesorero del grupo y venía manejando y disponiendo desde hacía 3 años del dinero de todos? Es bueno recordar a este respecto que antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la mañana del domingo, el Iscariote, en un rasgo de indudable honradez, puso la bolsa común en manos de Simón, el leproso. Si Judas hubiera acariciado la idea del dinero como única razón de su traición, lo más lógico es que con su huida se hubiese apoderado de todo o parte del fondo económico del movimiento del que él era el administrador. Como iremos viendo, las motivaciones del apóstol eran muy distintas y mucho más profundas. En el fondo, comentó Ismael, que conocía muy bien la tortuosa personalidad del traidor, lo que Judas no parece soportar es que se le identifique algún día con un movimiento fracasado. A estas manifestaciones del saduceo, Jasón se atrevió a añadir un hecho, ya comentado por él anteriormente, que también, en opinión de amigos, había sido fulminante a la hora de entender el comportamiento de Judas. Se refiere al incidente del fracaso del perfume que derramó María sobre Jesús y a la dura crítica de que fue objeto el Iscariote por parte del maestro. Y tanto José como Ismael, repito, se mostraron de acuerdo en que ya en esos momentos la mente del susceptible discípulo empezó a maquinar la forma de vengarse. Judas era un hombre resentido, en opinión de Jasón. Jamás perdonó al maestro que no le distinguiera del resto, tal y como lo hizo con Juan, Pedro y Santiago. Es probable que los torcidos ánimos de Judas vayan tanto en contra de Jesús como de esos 3 compañeros. Jasón nos relata en ese mismo primer caballo de Troya el momento en que apresan a Jesús, que fue de la siguiente manera.
Mientras los infantes romanos se incorporaban y recomponían su maltrecha dignidad, Judas, cuyos planes no estaban saliendo tal y como él había previsto, según pude averiguar horas más tarde, se acercó al Nazareno abrazándole, e inmediatamente y ostensiblemente de forma que todos pudieran verle, se alzó sobre las puntas de su sandalia, estampando un beso en la frente de Jesús, al tiempo que le decía: Salud, maestro e instructor. Y el Galileo, sin perder la calma, le respondió: Amigo, no basta con hacer esto. ¿Es que además quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso? En un momento anterior a todo esto, Jasón tuvo la oportunidad de hablar con Judas, y esto fue lo que logró sacar. Judas le habló a Jasón de sus tiempos como discípulo del Bautista y de cómo jamás había perdonado al Maestro porque no intercedió en favor de la vida de Juan el Bautista. Ahora, según el traidor, Jesús tampoco había hecho nada por reivindicar la memoria de su amigo y primo hermano. Aquella confesión sorprendió a Jasón. Por lo visto, el Iscariote se había unido al Nazareno a raíz del encarcelamiento del Bautista, y Jasón llegó a pensar que buena parte de su odio hacia el rabí venía arrastrado precisamente por aquellas circunstancias. El destino final de Judas Iscariote, Jasón lo pudo averiguar gracias al joven Juan Marcos, quien terminó por narrarle a Jasón lo que había visto y oído desde que Jasón le encomendase el seguimiento de Judas. Este fue su entrecortado y ceñido relato. Cuando el traidor vio cómo los legionarios terminaron de atravesar los pies de Jesús, con la cabeza cubierta por el manto, se alejó del patíbulo. Entonces Judas fue directamente al templo. No pude verle la cara porque siempre fui detrás de él, pero viendo sus grandes zancadas y los empujones con que se abrió paso en la explanada del santuario, yo diría que estaba furioso. Caminó hasta las puertas de la sala del Consejo de Justicia, pero al intentar abrirlas, el portero se le interpuso. Judas, diciendo una maldición, le golpeó en pleno rostro, derribándole y dejándole como muerto. Abrió la gran puerta de la sala de las piedras talladas y, descubriéndose, irrumpió en el tribunal. Y Juan Marcos prosiguió: Solo pude ver a Caifás y a algunos de los saduceos, escribas y fariseos sentados en sus bancas de madera. Cuando el Iscariote avanzó hasta las gradas, los jueces enmudecieron. En sus rostros había sorpresa. Por lo visto no esperaban al traidor. Y Judas, jadeando y en un tono casi me dio lástima, les dijo: He pecado en el sentido de haber traicionado una sangre inocente. Me ofrecisteis dinero por el servicio, el precio de un esclavo, y con ello me habéis insultado. Los sanhedritas, atónitos, parecían no dar crédito a lo que estaban viendo, y Judas concluyó así: Me arrepiento de mi acto. He aquí vuestro dinero. Entonces sacó una bolsa de su faja y la mostró al consejo. Por último, exclamó con voz imperiosa: Quiero liberarme de esta culpa. Las carcajadas no tardaron en llenar la gran sala. Aquellos hipócritas, dando fuertes palmadas sobre los asientos, se mofaron y les ridiculizaron cruelmente. El Iscariote dio media vuelta y con la cabeza baja se alejó del tribunal, mientras las risotadas e insultos arreciaban de nuevo. Dice Juan Marcos que cuando pasó a su lado, su cara le dio miedo. Llevaba la bolsa en su mano izquierda y los ojos fijos en el suelo. A grandes pasos se perdió en dirección al atrio de las mujeres, entrando en la sala de los cepillos. Con gran calma tomó un puñado de monedas, lanzándolas a voleo. Después volvió a meter la mano en la bolsa, estrellando el resto de los siclos contra las baldosas. Cuando comprobó que ya no quedaban monedas, arrojó las bolsas sobre el pavimento, pisoteándola con furia. Entonces, abriéndose paso violentamente entre los atónitos hombres que allí se encontraban, salió en dirección al atrio de los gentiles.
Para Jasón, Judas jamás llegó a pensar que su maestro sería condenado a muerte. Él lo había entregado a los dignatarios de las castas sacerdotales, convencido de que éstos se limitarían a custodiarle e interrogarle y a lo sumo encarcelarle o desterrarle. No era dinero lo que perseguía a Judas. Su obsesión era el reconocimiento público y los honores prometidos y soñados, y que, desgraciadamente para él, jamás llegaron. Juan Marcos narra el destino final de Judas de esta manera. Judas descendió por el barrio abajo. Al principio creí que se dirigía a mi casa o a Betania. Llevaba mucha prisa, no saludaba a nadie. Salió de la ciudad por la puerta de la fuente y, ante mi desconcierto, torció a la derecha, en dirección a la garganta del Hinnom. Empezó a trepar entre los peñascos y al llegar a una de las rocas más altas y puntiagudas, se deshizo del manto y del cinto. Entonces vi a Judas al borde del precipicio, amarrando uno de los extremos del ceñidor a la rama de una pequeña higuera que crecía entre las grietas de la roca. Cuando comprendí lo que quería hacer, me incorporé, dispuesto a pedirle que no lo hiciera. Pero no tuve tiempo siquiera de abrir la boca. El Iscariote hizo otro nudo alrededor de su cuello y, en silencio, se lanzó al vacío. Juan Marcos dice que cuando se disponía a trepar al arbolillo y quebrar la higuera, el nudo de la rama se soltó y Judas cayó al precipicio, estrellándose contra las piedras. Al día siguiente, Juan Marcos y Jasón fueron al lugar donde estaba el cuerpo de Judas Iscariote, y Jasón tuvo la oportunidad de ver los restos del traidor y saber cómo realmente murió, y descubrió que Judas Iscariote no había fallecido por ahorcamiento, sino por precipitación. Esta teoría se vio fortalecida al palpar las extremidades y el resto del cuerpo. Las piernas y uno de los brazos sufrían fracturas cuádruples y las roturas internas eran generalizadas. Pero lo que terminó de convencer a Jasón fue el sonido del cráneo al agitarlo entre sus manos. Aquel ruido, similar al de un saco de nueces, era típico de las personas que habían sufrido una de estas precipitaciones o caídas desde gran altura. Jasón comenta que luego de analizar los restos del Iscariote, depositó el cuerpo sobre las piedras y tras cerrar los ojos de Judas, o lo que quedaban de ellos, permaneció unos minutos en pie y en silencio, contemplando a aquel desdichado. Jasón se preguntó si aquel Iscariote, u hombre de Cariot, hijo de Simón, un hombre ilustre y adinerado de Judea, discípulo de Juan el Bautista y atormentado buscador de la verdad, merecía realmente un fin tan desolador. Con esto, finalizamos el video de este discípulo que es considerado el traidor de traidores, por haber traicionado a la figura más importante de la humanidad de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Si te ha gustado el video, por favor danos un me gusta, suscríbete al canal y no olvides dejarnos un comentario de lo que opinas del video. Muchas gracias.